Gracias. Entonces haremos el que hice del examen. Sol 1P 1S 2019. La primera parcial del primer semestre, sí. El número 3, que lo habíamos hecho por partes y todavía quedaba una parte que no se había hecho. Entonces dice, ya habíamos hecho la parte A, escribe la ecuación de onda para una onda viajera, pero solo una onda viajera. Ahora, muy bien, dice, suponga que si esta onda se propaga en una cuerda de guitarra, determine la ecuación de onda estacionaria que se produce producto de la sobreposición de ondas. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tenemos una cuerda muy, muy larga y no nos interesa mucho lo que pasa en el extremo de la cuerda, solamente sabemos que está tensada, entonces decimos que solamente está viajando una onda posible sobre esa cuerda, ¿de acuerdo? Si la cuerda ya la hacemos un poquito más real y la decimos que ya tiene un extremo atado, ya le estamos poniendo en una condición de frontera. Y aún más, si le estamos diciendo que los dos extremos están atados, ¿qué es lo que va a pasar? La onda se me va a reflejar. Entonces, para la onda anterior, según esto, teníamos que era, voy a poner la respuesta que dice aquí. Y de x, t es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros seno de 157.08x menos 314.16t más una fase ahí. La fase la podemos ignorar para la siguiente parte. Realmente no era lo que nos interesaba. Ok. La fase no nos va a interesar más ahora. ¿Por qué? Porque va a desaparecer la fase cuando hagamos las ondas estacionarias. Ya no nos va a interesar esa parte de nuevo. Muy bien. Entonces, cuando la cuerda ya está atada en ambos extremos, se empieza a producir lo que se conoce como ondas estacionarias. ¿Ok? Y ocupamos una función de onda para esas ondas estacionarias. Como vimos, la condición para que eso ocurra es de que una de las ondas posibles que está viajando en esa cuerda, tenga cierta amplitud, seno de kx menos omega t. La fase no nos va a interesar más. Y2 es igual a misma amplitud por seno de kx más omega t. ¿Esto qué quiere decir? Una onda viaja hacia la izquierda y la otra onda viaja hacia la derecha. Tienen mismo número de onda, por lo tanto tienen misma longitud de onda y tienen misma frecuencia angular. Por lo tanto tiene misma frecuencia y por lo tanto tiene misma velocidad. Básicamente es la misma onda, una reflejada con la otra. La cuerda como está atada en ambos extremos va a permitir que se hagan estas ondas estacionarias. Muy bien, y ya teníamos un prototipo para esa. Ustedes pueden escoger si hacer de una vez la función de onda que era la que era la identidad trigonométrica o usar directamente la fórmula que ya se tenía. Recuerden que cuando tienen esto directamente nos da y es igual a 2a, perdón, seno de kx por coseno de omega t. Esto es todo lo que tienen que hacer. Identificar cuánto es K, identificar cuánto es omega, e identificar cuánto era la amplitud. Ok. Una vez que hagamos todo esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? K de la respuesta de la parte anterior, 157.08 radianes sobre metro o solamente 1 sobre metro o metros a la menos 1.
El radián lo podemos ignorar. Casi siempre se ignora en realidad para la K. Para la omega no se ignora. 314.16 radianes por segundo. Para el omega no se ignora por el hecho de que omega esa unidad se puede confundir con los hertz de la frecuencia tradicional. Ok. Entonces, siguiendo este prototipo, nada más es de llenar esta fórmula y eso sería absolutamente toda la respuesta. 2 por 5, 10. Entonces esto es 10 por 10 a la menos 2 metros. Para tener la respuesta completa deberían de poner la unidad acá. Eso es algo muy importante. Los quizzes pueden tener problemas con las unidades, entonces ustedes fíjense en eso. K, 157, misma K se pasa para acá. 0.08 radianes sobre metro por seno de... Voy a ignorar la unidad para esta parte porque yo no tengo más campo. 314 T. Incluso le puedo quitar un decimal. Ok, ya esa sería la respuesta completa. En verde le voy a poner acá radianes por segundo. Muy bien, ya eso sería todo. ¿Verdad que está sencillo? Nada más es de identificar qué era cada paso. Ok. Determina la ecuación para ondas estacionarias. Sí, ya eso era todo. Ok, eso era absolutamente todo lo que se necesitaba para esta parte. Como son la misma onda, a la hora de reflejarlo, el ángulo de fase se desaparece. No hay necesidad de volver de considerar eso. Ok, esa era la parte fácil. La Profe, difícil ¿cómo es es la otra vez 5. Sí, claro. del ángulo de fase? Otra vez, es que no. Ok, la respuesta original, si ustedes se fijan, aquí tenía un ángulo de fase. ¿Cuánto decía que es aquí? Es el ángulo de fase. Cuando ustedes hagan ondas estacionarias, este ángulo de fase lo pueden obviar. No se va a necesitar para nada. ¿Por qué? Porque las ondas están en fase. Una condición también para que esta y esta puedan ser ondas estacionarias es de que estén en fase, pero que estén viajando en direcciones opuestas. Si no están en fase, este prototipo de respuesta no va a servir. ¿De acuerdo? Ah, ok. Cuando estén en fase, Perfecto. La el fase es ángulo se como obvia. cero. Entonces. Ajá. Sí, exactamente. Recuerde que la fase lo único que nos está diciendo es dónde empiezo a contar el tiempo. Bueno, la constante de fase la constante de fase o fase inicial. Recuerden que la constante de fase lo único que nos dice es dónde empiezo a contar. Y otra cosa muy importante, ya que decimos esto. Recuerden que por vocabulario, si solo digo fase, es todo esto. Si digo constante de fase, es esto. O si digo fase inicial, también es esto. La fase inicial lo único que nos dice es dónde empiezo a contar. Para eso. Ya no más de información nos dice esta parte. Toda la información de la onda está centrada en la K y en la omega. Y obviamente en la amplitud. Pero la fase, lo único que nos dice es, yo empiezo a contar acá o empiezo a contar más adelante. ¿De acuerdo? Ok, vamos con la 5. ¿La tienen lista? ¿Ya la vieron? La 5 es la difícil. Y siempre le queda más problemas. Porque este estilo de pregunta, el Serway da muy poquitos ejercicios que sean bastante buenos de este. La 5 dice, una cuerda de 25 centímetros de longitud con una densidad lineal de 20 gramos por metro está ubicada a la par de un tubo de aire abierto cerrado. El enunciado original decía solamente cerrado. Recuerden que
Recordemos algo de vocabulario, porque esto va a pasar. Yo les dije la clase pasada que si dice abierto por un lado, y cerrado por el otro, esto quiere decir solamente cerrado. Y si dice abierto por ambos extremos, esto quiere decir solamente abierto. Si dice solo abierto, es abierto por ambos extremos. Si dice un tubo cerrado, abierto por un lado y cerrado por el otro. Eso es todo lo que quiere decir. Para que no se nos confunda cuando veamos las preguntas de los quizzes. Dice, una cuerda de 25 centímetros de longitud, ubicada en un tubo de aire abierto o cerrado. En el examen original solamente decía un tubo abierto, un tubo cerrado. No decía nada más el examen original. Este es el solucionario. De 85 centímetros de longitud. Si la cuerda que está fija en ambos extremos se hace vibrar en... Solo 15 mentes en la clase. Póngale silencio, por favor. Si la cuerda se hace vibrar en su frecuencia fundamental, se genera una onda sonora de gran amplitud, oscilando en su segundo modo de vibración dentro del tubo de aire. Determina la tensión de la cuerda. Muy bien. Entre las justificaciones que tenían que dar el estudiante era que aquí estaba generándose el efecto de resonancia. Realmente no es el efecto de resonancia, entre comillas, sí y no. Lo primero que ustedes tienen que ver cuando tienen una onda, ya sea onda estacionaria o viajera, es que cuando una onda va a viajar de un medio a otro, está pasando de un lugar a otro, lo único que va a conservar es la frecuencia. Métanse en eso en la cabeza. Lo único que se conserva de una onda para de contar, no va a haber otra posibilidad. No va a conservar ni la amplitud, es más, no tiene que ni conservar el estilo de la onda que era. Puede ser que un medio tenía una onda longitudinal y otra onda transversal, como es este caso. Recuerden que la onda de sonido es longitudinal y la que está en la cuerda es transversal. No se va a conservar absolutamente nada más, solamente la frecuencia. Y la frecuencia entonces es la huella digital de la onda. Así es como la gente identifica el color y la temperatura de una estrella. ¿Por qué? Porque la luz al pasar del vacío a la atmósfera no va a cambiar su frecuencia. Al pasar de la atmósfera, digámosle al agua o a un detector, la frecuencia se va a conservar. Al pasar a un detector ya electrónico, la onda electrónica que se va a generar va a tener la frecuencia de la onda que se está de la onda de luz. Entonces, es la frecuencia lo único que se conserva. Y es lo que vamos a tener en mente. Muy bien, hagamos un dibujo de esto, más o menos como para ilustrar qué es lo que está haciendo acá. Tenemos una cuerda que está oscilando en su modo fundamental. O sea, solo está haciendo esto para arriba y para abajo. ¿De acuerdo? Está generando sonido. Y el sonido eventualmente va a llegar a un tubo
que está abierto solamente por un extremo. Y este estará en su segundo modo normal o modo fundamental. Sí, su segundo modo normal. O su segundo armónico. Este está en el primer modo normal o modo fundamental o armónico fundamental. Ok. Y la pregunta acá es la tensión de la cuerda. No se sabe qué es. Vamos a ver los datos que tenemos. Primero nos daban la densidad lineal de la cuerda, creo. Entonces, bueno, no, nos daban la longitud de la cuerda. Longitud de cuerda. 25 centímetros. La longitud del tubo. 85 centímetros. Densidad de la cuerda, 20 gramos por metro. Pregunta, ¿cuál es la unidad del sistema fundamental para la masa? Kilogramos, profe. Perfecto, entonces esto no está en el sistema internacional. La pasamos a 20 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Tienen que tener esto en cuenta. La unidad del sistema, la unidad fundamental es el kilogramo, no el gramo. Ok, entonces lo primero, nos dicen la tensión de la cuerda. La tensión se relacionaba con la velocidad de la onda en una cuerda es igual a la raíz de T sobre mu. Pregunta, la onda es estacionaria. No podemos determinar si está yendo a la izquierda o a la derecha realmente. Va a tener una velocidad definida. O sea, V va a ser diferente de 0 o V va a ser igual a 0. Si V es igual a 0, la tensión sería 0. No, ¿verdad? La onda tiene que tener una velocidad. No importa que no podamos determinar el lugar a donde esté desplazándose la onda sí tiene una velocidad. Y esa velocidad de la onda está dada porque la cuerda está tensada. Si la cuerda no está tensada, no habría velocidad en la onda y no habría oscilaciones en la cuerda. Entonces, cuidadito, porque ese fue un error grave. La gente decía, como es una onda estacionaria, no tiene velocidad es igual a 0. Entonces, T es igual a 0. Error fatal. Cuidadito, dicen eso. La onda, a pesar de ser estacionaria, sí tiene velocidad. Y recuerden que la velocidad está dada también por lambda entre F. Como estamos en una onda estacionaria, no puede ser cualquier lambda y cualquier F. Tiene que ser el del modo normal en el que está oscilando. Y el modo normal en el que está oscilando es el 1 y el 1. Y recordamos algo muy importante. El primer modo normal de la cuerda decía que esto es solamente media longitud de onda. Media longitud de onda coincide con el largo de la cuerda. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ya aquí tenemos. Que eso sería igual a dos amplitudes, ¿verdad, profe? ¿Cómo? ¿Cómo que dos La amplitudes? longitud, 2A o no. 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 Aquí no estoy hablando nada de la amplitud. Estoy hablando de la longitud de onda. Sí, sí. Es que pensé que era. Okay, sí. Recuerde que una longitud de onda tiene esta forma. Si nos fijamos en la parte de la cuerda y que está oscilando en su primer modo normal, la longitud de E solo está haciendo una montañita, solo está haciendo esta parte de la cuerda. Por lo tanto, si aquí mide lambda y aquí mide L,
Entonces L es la mitad de lambda para ese modo normal. Ok, muy bien. Entonces, conociendo el largo de la cuerda, conozco la longitud de onda. Vamos por buen camino. No conozco la velocidad de la onda de momento. No conozco, conozco mu, pero no conozco t. Tengo muchas incógnitas. Tampoco conozco f. No conozco este. Esto es lo que ando buscando. Y tampoco conozco este. Entonces, de momento tenemos muchas incógnitas. Vamos a ver qué más nos dicen. No. Bueno, sí, faltaba que les dijeran más la temperatura. Sí, es cierto. A esta cosa le falta la temperatura. Usaremos como prototipo de velocidad de sonido. Para esta, 343 metros por segundo. El enunciado final sí es cierto, sí tenía la velocidad del sonido. Ok, no nos vamos a preocupar por eso de momento. Muy bien. Ahora que toca analizar el tubo. ¿Por qué? Porque analizando el tubo podemos encontrar esa F. Yo les dije entonces que si una onda está pasando de un medio a otro, lo único que se conserva es la frecuencia. Entonces, la onda estacionaria está haciendo vibrar el aire. Bueno, vibra la cuerda hace vibrar el aire, por lo tanto el aire va a tener la misma frecuencia de la cuerda. El aire está empezando a desplazar el sonido con la misma frecuencia de la cuerda y llega acá, al tubo. Y adivinen qué, el sonido queda atrapado en el tubo. ¿Por qué? Porque con la frecuencia que tenía el sonido del aire coincide con la frecuencia del tubo. Si no fuera así, el tubo no oscilaría, porque el tubo solo puede oscilar en alguno de sus modos normales. Bueno, entonces el tubo está en su segunda frecuencia fundamental. Y para teníamos que analizar cómo era la frecuencia del tubo. Si ustedes se fijaban, entre las fórmulas que yo les había dado, teníamos los diferentes casos. Frecuencia para la onda estacionaria en una cuerda, en un tubo abierto por ambos extremos y en un tubo cerrado por un extremo. En nuestro caso tenemos el tubo cerrado por un extremo. Y recordábamos, m por la velocidad del sonido, o la velocidad de la onda en S, dividido entre 4L, donde L es el largo del tubo. Ok. Velocidad del sonido, 343. El enunciado original, el enunciado que terminó en el examen decía el aire tenía cierta temperatura. Eso era para que usaran la temperatura y ubicar la velocidad del sonido con esa temperatura. En esta versión de la solución, al final no lo dice y solo tengo la solución. Entonces, lo dejaremos en 343 de prototipo. Lo siguiente. M. M, recordamos que solo es M igual a 1, 3, 5, etcétera. Solo se valen los impares. Y dice que estamos oscilando en el segundo modo normal. El segundo modo normal es el 3. Segundo modo, 3. Primer modo es el 1. Tercer modo es el 5. ¿De acuerdo con eso? Sí, no, más o menos, no me acuerdo. Alguno que diga que sí o que no. ¿Cómo era, profe, otra vez?
Bueno, recordamos, la cuerda puede oscilar en n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. ¿De acuerdo con eso? Ok. Un tubo abierto por ambos extremos también puede oscilar en n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. ¿Cuál es la característica que los tienen? La cuerda tiene nodo acá y nodo acá. Un tubo abierto por ambos extremos tendría antinodo en ambos extremos. Un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, acá va a tener un antinodo y aquí va a tener un nodo. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Es una condición de frontera mixta. Esta condición de frontera mixta, donde va cambiando de antinodo y nodo, obliga a que esta M no pueda ser cualquier M. No puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Tiene que ser 1, 3, 5, 7, 9. Solamente van a valer los impares cuando el tubo está abierto por un extremo y cerrado por el otro. ¿Eso es por qué? Porque aquí la onda no puede pasarse por, no van a caber medias ondas cada vez que hago un nuevo modo normal. En el primer modo normal del tubo abierto y cerrado por un extremo, lo que hay es un cuarto de longitud de onda. En el segundo modo normal, lo que puedo agregarle media longitud de onda más, por lo tanto habría 3/4 de longitud de onda. En el siguiente modo normal, puedo agregarle otro media longitud de onda, pero como habíamos empezado con 1/4 y no con 1/2, entonces tengo ahora el siguiente, 5/4 de longitud de onda. Si le sigo así, 7/4 de longitud de onda, etcétera, hasta llegar al final, bueno, hasta llegar al infinito. Entonces, como no habíamos empezado con media longitud de onda, sino con apenas 1/4 de longitud de onda, no se va a valer cualquier n, solo va a valer los n's impares. ¿De acuerdo? Bueno, los m's impares. Profe, ¿Sí? en ese caso usted nos había dado una fórmula que yo creo que tal Sí, vez se claro. nos puede confundir Facilitar. menos. Sí, la de Fn, que era Sí, 2n claro, sí. menos 1, 2n menos 1, ajá, por la vs, velocidad entre 4L. entre 4 longitud del tubo. Sí, claro. Esto se vale también para n igual a 1, n igual a 2, etcétera. Esta es la versión de que cuando ustedes tienen, recuerden lo siguiente, si ustedes tienen cualquier número y quieren que siempre quieren siempre contar pares, entonces solo le multiplican por 2. O sea, ustedes tienen un número entero, pero quieren al final tener solo pares, multipliquen por 2. Siempre nos va a dar un número par. ¿Qué pasaría ahora si quiero siempre un número impar y empezar a contar impares? Entonces, a partir de los pares, o le agrego un 1 o le quito un 1. Esto nos va a contar siempre impares. ¿Por qué? Porque si no es par, tiene que ser impar. Y la única manera de pasar a par a impar es quitándole 1. Bueno, la mejor forma de pasar de par a impar. Entonces, la fórmula esta que el compañero dice está perfecta. Si lo desean usar, por mi bien, yo no tengo ningún problema. Se pueden quedar con cualquiera de las dos. F dado en M, pero recordando que la M es solo impares, o F dado por N, y aquí sí pueden usar N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, y ahora sí tener el modo normal que gusten. Al final siempre van a caer en el mismo. Entonces, como estamos en el segundo modo normal para el tubo, vamos a tener 3, cualquiera de las dos fórmulas tiene que dar exactamente lo mismo, por la velocidad del sonido, que es 343 para este caso, entre 4 veces la longitud del tubo. La longitud del tubo, ¿cuánto dije que era?
85 centímetros. Ok. Y de hecho yo puedo calcular esto. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido, entre comillas, nos la dieron. 343 para este caso. Es que en teoría debían haber dicho la temperatura. El enunciado sí la decía, pero no sé por qué la solución no. Nos dan este y ya el modo normal ya lo tengo. El segundo modo normal que es para 3. Ok. Déjeme ver. Calcularemos. 3 por 343 dividido entre 4 por 0.85. Recuerden que esto tiene que estar en sistema internacional. Si tenemos 85 centímetros, los pasamos a 0.85. Y la solución es 302.65 Hz. Ok, esta es la frecuencia que tiene el tubo. ¿De qué nos sirve esto? Recordábamos que esta frecuencia es la misma que tenía el sonido por fuera del tubo y es la misma que generaba la cuerda. Por lo tanto, este coincide con el F1 de la cuerda. Muy bien. Entonces, como coincide con el F1 de la cuerda, esto coincide también con la velocidad de la cuerda. Bueno, la velocidad de la onda en la cuerda dividido entre la longitud de onda, que en este caso era el primer modo normal. El primer modo normal de la cuerda, de hecho, ya lo tenemos. Y aún más, la velocidad de la onda de la cuerda, que no la conocemos, la podemos reemplazar directamente por esa raíz que tenemos ahí. Entonces, 1 entre lambda 1 por la raíz de t sobre mu. Mu ya lo conozco, lambda 1 ya lo conozco, que lambda 1 es 2 veces L. Entonces, básicamente es terminar de despejar acá. Ya, eso sería todo. Vean que el problema no estaba tan complicado. Entonces, 302.65 por 2 por el largo de la cuerda, y el largo de la cuerda era 25 centímetros por 0.25, todo al cuadrado, multiplicado por mu, que mu era 20 por 10 a la menos 3. Dice que da 457.99 newtons. ¿De acuerdo? Alguien que lo haya seguido y que pueda confirmarlo. Bueno, según el solucionario se confirma. Ok, ¿alguna pregunta con este ejercicio?
En realidad el ejercicio es de llevarle mucho orden. A ver, la cuerda tiene su modo normal, 1. El tubo tiene su segundo modo normal. Acordarse que cuando una onda pasa de un medio a otro, lo único que conserva es la frecuencia, por lo tanto, ambas frecuencias tienen que ser iguales. Recordamos que la velocidad de la onda en una cuerda es raíz de t sobre mu, pero también es igual a lambda por f, y como no puede ser cualquier lambda ni cualquier f, solamente los del primer modo normal, uno nada más usa los del primer modo normal y continúa despejando. Para el caso del tubo, sabemos que está en su segundo armónico, entonces su segundo armónico es para m igual a 3, o si gustan usar la otra fórmula, directamente ponen n igual a 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, da lo mismo. La velocidad del sonido, bueno, en este caso se los tiene que dar, 343 metros por segundo, pero recuerden que la velocidad del sonido depende de la temperatura, y si nos dicen temperatura, es para que ustedes ubiquen esa velocidad del sonido. No usen cualquier velocidad del sonido que se les ocurra, solo la que se calcula por la temperatura, o a menos que se la den. Continuamos despejando y llegábamos al final. ¿Alguna pregunta con este? Profe, a mí lo único que me dejó pensando es que usted habló de cómo encontrar la velocidad por medio de la temperatura y no recuerdo haber apuntado eso por ningún lado o haberlo visto. Ah, es que estaba el capítulo anterior. Ah, ok, listo. Ya busco el valor exacto, era... si mi memoria no falla, porque eso siempre sí se me olvida. Creo que era así. Velocidad del sonido, dependiendo de la temperatura. 331 metros por segundo. Raíz de 1 menos la temperatura medida en Celsius, dividido entre 273. Creo que era así. Ya la busco. Ok, yo creo que sí, ya Sí, la recordé, sí, era sí. solo que no la Era con más. encontraba ahí. Era con más. Ya la encontré. Listo. Muchas gracias, profe. Ok. Muy bien. Cualquier cosa, si nos dicen temperatura, usamos esta fórmula. Si no, pregunten cuánto es la velocidad del sonido, porque ahí sí vamos a tener un problema. Porque ahí sí va a poder, hay muchos estándares de velocidad del sonido. ¿De acuerdo? Sí, Esta profe. pregunta, ¿cuáles fueron los errores que encontré? Bueno, el primer error fatal, decir que la velocidad de la onda era 0 porque es una onda estacionaria. No, la onda, a pesar de ser estacionaria, tiene velocidad. ¿Por qué? Porque está compuesta de dos ondas individuales, una viajando a la izquierda y otra viajando a la derecha, es con exactamente la misma velocidad. No pueden decir que la onda no tiene velocidad. Si no tuviera velocidad, no sería una onda. Segundo, el segundo error fundamental, que ese fue el que me sorprendió más, porque no eran solo, eran todos los grupos. Cuando se hace un examen de estos, normalmente se mete a la gente de donde entre. O sea, según vaya llegando, y ustedes solo anotan el nombre del profesor. Entonces, había gente de todos los grupos y todo el mundo preguntó exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo logro relacionar una frecuencia con la otra? No se les ocurría que era la misma frecuencia, la que salía de aquí, a la que llegaba aquí. Y lo otro era que no se imaginaban el sistema. A tratar de hacer un dibujo de estos, no sé por qué la gente, aunque el dibujo no es necesario, ayuda a visualizar. La gente trataba de hacer un dibujo y hacían unos dibujos tan extraños. Metían la cuerda dentro del tubo, hacían de todo. Este problema particularmente es bastante difícil de hacer. O sea, lograr hacer esto, pero no sé qué era lo que estaba pensando en el momento la gente. Y el último problema, el que afectó a los poquitos que llegaron hasta casi el final, era que confundían el largo del tubo con el largo de la cuerda.
Entonces usaban solamente el largo de la cuerda para absolutamente todo. Eso está mal. Tienen que usar el largo de la cuerda para las ecuaciones de cuerda y el largo del tubo para las ecuaciones del tubo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que no cometan esos errores. Ok, pasemos al siguiente examen. Este otro. Bueno, el 3 se los dejo para que ustedes lo vean. El 3 es súper sencillo. Es más física 1 que otra cosa. Si tienen alguna duda, me lo preguntan después. Quería hacer el 3, pero no hay mucho tiempo y quería empezar por lo más el capítulo de temperatura hoy. Y el de temperatura es súper rápido, pero al rato lo podemos dar hasta en 1 hora. Pero por lo más para que nos dé chance también del viernes de hacer ejercicios de eso. Ok. Vamos a hacer la pregunta 5 del examen Sol 1 P2S 2019. Pregunta 5. Dice, en un bajo se tienen varias cuerdas con distintas tensiones y calibres. ¿Todos me siguen con esa pregunta? Siguiente archivo, el que dice Sol 1-2P, la del segundo semestre. En un bajo se tienen varias cuerdas con distintas tensiones y calibres. Estas afinan y entre ellas se encuentra una cuerda que se afina a Sol en 98 Hz. Esta cuerda tiene una longitud de 86,36 centímetros y una tensión de 108.4 newtons. Determine la densidad lineal de la cuerda. Hasta aquí casi todo el mundo lo pegó. La siguiente parte fue lo que hacían desastres. Nadie hizo este problema como se debía. Y hacía algunas cosas, me acuerdo uno muy particular que ahorita les digo que era. Luego, asuma que esta cuerda se desafina y cae a Fa a 87.3 Hz. Determine la tensión y la rapidez de la onda en esta cuerda. Calcule el valor de la longitud de onda en ese tono de cuerda y en el aire a 20 grados Celsius. Ok, hagamos la primera parte. Nos dice que tenemos una frecuencia inicial. La frecuencia del Sol dice que es 98 Hz. Alguien que sepa de música me puede aclarar una cosa. Si alguno de aquí sabe mucho de música, me puede decir exactamente la frecuencia del do medio y que se la sepa. ¿Alguien? Es que había una pregunta que no la subí al solucionario porque yo creo que no es la frecuencia del do medio. Al solucionario, a mediación virtual. Entonces tenían la duda de cuál era el do medio, si es lo que dice Wikipedia o es otra cosa. Pero bueno. Ok, dice que esta cuerda tiene una longitud de 86.36 centímetros. Y en este momento tiene una tensión de 108.4 newtons. Determina la densidad lineal de la cuerda. Esto es muy fácil de determinar. La única cosa que nos relaciona velocidad de la onda, tensión y densidad es la velocidad de la onda. La velocidad de la onda en una cuerda siempre es raíz de la tensión sobre mu. La tensión nos las está dando. ¿Qué hay de la velocidad de la onda? No la tenemos. Entonces recordemos que era la velocidad de la onda. Lambda por F.
F nos la están dando. Para y lambda. Y es aquí donde viene la parte fundamental. Cuando ustedes vayan a tratar de tener una cuerda, mecánicamente esta cuerda se dice que está afinada a tal frecuencia y cuando se dice que está afinada a esa frecuencia es porque su frecuencia fundamental. Si nos dicen que está afinada al sol con la frecuencia 98 Hz, no sé si el sol está en esa frecuencia realmente, pero nos dicen que sol es 98 Hz, esa es su frecuencia fundamental, F1. ¿Por qué? Porque mecánicamente, si ustedes empiezan a darle golpecitos a esa cuerda siempre va a oscilar a 98 Hz. No sé realmente cómo es que se hace para ponerlo a oscilar al segundo modo normal. La única manera que a mí sí se me ocurre para ponerlo a oscilar al segundo modo normal es que tengan ustedes un diapasón afinado a su segundo modo normal y el diapasón lo ponen a oscilar muy cerca de la cuerda. El sonido eventualmente obligará a que la cuerda sí llegue a su segundo modo normal. Es la única manera que se me ocurre. Realmente nunca supe cómo era que uno logra hacer eso. Si hay una manera mecánica o no. Si alguien lo sabe mecánicamente cómo se pone su segundo modo normal, tengo esa duda porque hasta ahora ningún estudiante me ha podido decir eso. O sea, ninguno no es como de música o toca guitarra o estuvo en un conservatorio. Y siempre tenía esa duda, ¿cómo se hace para llegar al segundo modo normal? Ok. Entonces, nos dicen que F es 98 Hz, está afinado a eso. De inmediato piensen que esa es la frecuencia fundamental. No le den a nada más. Frecuencia fundamental. Por lo tanto, lambda es lambda 1 y está relacionada con el largo de la cuerda. El largo de la cuerda, L, coincide con media longitud de onda para el caso de lambda 1. Entonces, lambda 1 es 2 veces L. Bueno, ya ni siquiera necesitamos esto. Raíz de t sobre mu era igual a n veces L por F1. Ah, no, perdón. 2 veces L. Ok, tenemos L, tenemos F1 y tenemos T. Lo único que hay que hacer es despejar mu. T entre mu es igual a 2L F1 al cuadrado. Esto implica que T entre 2L F1 al cuadrado es igual a mu. ¿Ok? Hasta acá prácticamente todo el mundo la pegó. 108.4 dividido entre 2 por L, ¿cuánto era L? 86.36, o sea, punto 8636 por F1, que son 98, todo al cuadrado. Ok, según mi calculadora es 3.78 por 10 a la menos 3 kilogramo por metro. Suena razonable para una densidad de cuerda. Según el solucionario daba esto, entonces espero que esté bien. Igual en ese solucionario yo no les tengo mucha fe. Muy bien. Entonces,
ya tenemos esto. La siguiente parte era donde la gente se puso extremadamente creativa para tratar de determinar qué era lo que seguía. Dice, luego asuma que esta cuerda se desafina y cae a Fa a 87.3 o 87.30 Hz. Determina la tensión y la rapidez de onda de esta cuerda. ¿Qué fue lo que dijo la gente? La cuerda se estiró mucho y se alargó. No sé cómo lograron alargar la cuerda y ponían un largo diferente de la cuerda. Decían que la tensión era la misma. Decían que la densidad cambiaba. Decían que estaba, 98 era el cuarto modo normal y el Fa, que es 87.3, era el tercer modo normal o el segundo modo normal o el fundamental, no sé. Decían de todo. Eso no es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? La cuerda tiene una tensión para tener esa frecuencia particular. Si no tiene esa tensión, la cuerda se desafina. ¿Qué fue lo que pasó? La cuerda perdió un poquito de tensión. Cuando se dice que se desafina es porque está perdiendo la tensión. ¿Qué es lo que hace alguien que toca guitarra para afinar una guitarra? Han visto que tiene unos cierres de tornillo en un extremo de la guitarra. Cuando la guitarra está desafinada, lo que hacen es empezar a girar esos tornillos o esos cierres, no sé cómo decirle. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están aplicando tensión a la cuerda. No están enrollándola mucho, simplemente le están haciendo un poquito de tensión, le aplican fuerza, la cuerda se estira apenas un poquito, casi imperceptible. Decimos que la cuerda no cambió de longitud, solamente aumentó la tensión y ya cambió la frecuencia. No están cambiando ni la densidad, porque la densidad no se puede cambiar. No están cambiando de modo normal a otro modo normal. Entonces, seguimos en el primer modo normal o el modo fundamental. Solamente que ahora este modo fundamental, como cambió la tensión, no va a ser el del sol, va a ser el tono de Fa. Si es que realmente coincide sol y Fa. No sé si esas son las frecuencias de ellos. Ok. Dice que la nueva frecuencia fundamental a partir de ahora va a ser 87.3. Y nos preguntan por la nueva velocidad de la onda y la nueva tensión. También la longitud de onda para este caso. Y nos dan la temperatura. Voy a poner aquí una T con estilo. Temperatura de 20 grados Celsius. ¿Eso es por qué? Porque nos preguntan la longitud de onda en la cuerda y la longitud de onda en el aire. Ok. Lo más sencillo es encontrar la longitud de onda del aire. ¿Por qué? Porque la temperatura nos va a dar la velocidad de la onda en el aire. Con esto podemos encontrar la longitud del aire. ¿Por qué? Porque ya tenemos la frecuencia. Dejemos eso para el final. Me preocupa más entonces encontrar la velocidad de la onda en la cuerda y la tensión de la cuerda. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Alguien que hasta el momento no me haya seguido? ¿Hasta el momento todo bien? ¿Aló? Yo creo que sí, profe. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la velocidad de la cuerda, bueno, la velocidad de la onda en la cuerda y la velocidad de la tensión. Entonces, la velocidad de la onda en la cuerda, de nuevo, es la tensión entre μ. La densidad no cambia de un material en el mismo material. Es el mismo material, la misma cuerda,
y ella no está cambiando de densidad. No hay forma que usted llegue a cambiar la densidad a menos de que la estire un montón. La estire más allá de su punto de retorno. Todo material que usted estire eventualmente va a llegar al mismo punto de retorno. Particularmente una cuerda, aunque usted le está aplicando tensión y eso implica estirarla un poquito, ese un poquito es muy imperceptible para la densidad de la cuerda. La densidad lineal de masa de la cuerda se mantiene igual. Entonces es el mismo mu de la parte anterior. Lo que no es el mismo es la T ni el VC. Pero vamos a ver qué tenemos. Tenemos una nueva frecuencia que son 87.3. Pero esta frecuencia es la nueva frecuencia fundamental. Nuevamente, el largo de la cuerda coincide con media longitud de onda, solamente que la nueva longitud de onda. ¿Ok? No tenemos la velocidad de la onda en la cuerda, no importa. Eso es igual a lambda 1 por F1 para el caso nuevo. Le podemos poner aquí una par de primas si queremos para diferenciarlos de la parte anterior. Por si alguien gusta poner eso. A mí me da igual. Siempre y cuando logren identificar, distinguir la parte anterior de esta, por mí pueden volver a reciclar la unidad. Perdón, el símbolo. Ok. Lambda 1 no lo tengo, pero sí tengo el largo de la cuerda. Entonces, nuevamente, es usted sobre mu igual a 2L, que eso no cambió, por F1. Al final, lambda 1, vean que sigue siendo el mismo lambda 1 de la parte anterior. Pero ¿qué no va a ser igual? La frecuencia. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Una onda está caracterizada por su frecuencia, no necesariamente por su longitud de onda. Su longitud de onda no es lo que se va a mantener constante, sino la frecuencia. Bueno, en este caso se mantuvo constante la longitud de onda porque era la misma, mismo largo, pero de diferente tono. Y el tono está dado por la frecuencia. Entonces, cuando sepan de la nota do o de la nota sol o el re, fa, mi, vea que a pesar de tener la misma longitud de onda, no tiene la misma frecuencia en ninguna de ellas, para el caso de esta cuerda particular. Ok. La nueva tensión, entonces nada más es de despejar esto. T sobre mu es igual a 2L F1 prima al cuadrado. La nueva tensión tiene que ser mu por 2L F1 prima al cuadrado. Despejamos esto. Mu, ya lo teníamos de la parte anterior. 3.87 por 10 a la menos 3 por 2 por el largo de la cuerda, ¿cuánto era? 86.36. Entonces, punto 86.36 por el F1. En este caso, F1' es 87.3 Hz. Y todo esto al cuadrado. Me dice que la nueva tensión es 87.99 newtons. Según el solucionario, dice 85.96, puede ser cuestión de decimales. Creo que esos son solo decimales, me parece. Sí, yo creo que sí, profe, porque yo calculé la velocidad y luego la tensión y sí me dio 85.9. Tal vez al comerse los decimales cambie.
Sí, o tal vez metí algo mal en la calculadora. ¿Cuánto era la densidad de la cuerda? 0,00378. 78, yo puse 87, con razón. Sí, ya ahora sí me dio 85. Yo le puse 87. Ahora sí. Muy bien. La velocidad de la cuerda de la onda en la cuerda es bastante fácil de encontrar, ya sea T entre mu o lambda por F. En el caso de lambda por F, 2L F1 prima. Esto es igual a, ¿cuánto era L? Siempre se me olvida. 86.36. Entonces, 2 por punto 8636 por F1, que son 87.3. Dice que me da 150.78 metros por segundo. Ok, hasta ahí voy coincidiendo con el solucionario. Me parecía que el solucionario no tenía error, me parecía. Ok, ya encontré ya encontré ya entre comillas encontré la longitud de onda de la cuerda es el doble de 86.36. Perdón. No, sí, el doble de 86.36. Es esto, 1.7272 metros la longitud de onda de la cuerda. Toca ahora el sonido. Ok. Como les dije, entonces el sonido, lo único que va a conservar son los 87.3 Hz de la onda original. No va a conservar la longitud de onda original, ni tampoco la velocidad de la onda en la cuerda. Entonces, veamos a ver. Lo primero que nos dice es que estamos a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces podemos usar la fórmula anterior. La velocidad del sonido para 20 grados Celsius son 331 raíz cuadrada de 1 más la temperatura que tenía, que eran 20, entre 273. Dice que es 342.91 metros por segundo. Hasta acá todo bien, ¿verdad? Está fácil usar esta fórmula. Ok, espero que sí. Esto debe coincidir con la longitud de onda del sonido y la frecuencia que tenía el sonido. Pero esa frecuencia son directamente los 87.3 Hz. La frecuencia del sonido coincide con esa. Entonces, no hay mucho más que hacerlo. Lambda del sonido es igual a 342.91 dividido entre 87.3. Entonces la longitud de onda
3.93 voy a ponerle metros. Ya, eso sería todo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Muchachos, muchachas, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, alguien escribió que Sol sí está a 98 Hz. Si sabe cuánto está Do medio, me puede avisar. Si también sabe dónde está el Do medio, le agradecería mucho. Y si sabe cómo poner a oscilar una cuerda en su segundo modo normal, que no sea usando un diapasón, también se lo agradecería mucho, porque siempre he tenido la duda de cómo poner mecánicamente a oscilar una cuerda en su segundo modo normal. Porque es un solo golpecito o una serie de golpecitos, lo que va a hacer es siempre hacer el primer modo fundamental. Bueno, yo les debo unos ejercicios del libro. Les tomé foto y no se pasaron, pero ya se los paso. Ok. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Esta práctica yo ya se las había pasado. Resulta que el Resnick y el Sears no tienen un capítulo de ondas estacionarias. Separan lo que son ondas estacionarias. Ay, perdón, se me apagó esto. Disculpen, se me apagó acá. No tiene un capítulo separado de ondas estacionarias de ondas en cuerdas y ondas de sonido. Más bien, esos otros libros tienen ondas en cuerdas en todo un capítulo y ondas estacionarias en todo, y ondas en el aire en otro capítulo. Y en ambos ven ondas estacionarias y ondas viajeras, interferencia en ambos. Entonces hacen la separación un poco diferente a lo que hacemos en el Serway. Bueno, les dejo a ustedes para solo hacer un ejercicio de estos. Vean que hay un ejercicio que dice ejercicio 29. Ese lo hacen ustedes. Dice que tiene 4 oscilaciones. Adivinen qué modo normal es cuando tiene 4 oscilaciones. Respuesta, cuarto modo fundamental. Pero el que me interesa hacer acá es el 34 del Resnick. Dice, se estira una cuerda de 75,6 centímetros entre los soportes fijos. Se observa que tiene frecuencias resonantes de 420 Hz y 315 Hz y ninguna otra entre esas dos frecuencias. ¿Cuál frecuencia resonante más baja? ¿Cuál es la frecuencia resonante más baja de la cuerda? O sea, ¿cuál es la frecuencia fundamental, básicamente? Y B, ¿cuál es la rapidez de onda en ella? Entonces, decimos que tenemos una cuerda de 75,6 centímetros entre soportes fijos. O sea, vamos a tener ondas estacionarias. Vemos que vamos a tener dos frecuencias consecutivas. Voy a llamarle Fn a una de 315 Hz y a otra Fn más 1 de 420 Hz. El problema es que yo no sé cuánto es Sn. ¿Cómo yo sé que estos son n consecutivos? Porque aquí dice que no se observa
ninguna frecuencia intermedia. Por lo tanto, son n consecutivos. Una es n y la otra es n más 1. O una es n menos 1 y la otra es n. Como ustedes gusten. El caso es de que no tenemos la n. Y además nos piden la frecuencia más baja resonante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto es F1? O la frecuencia fundamental. Ok, para esto hay varias maneras de entrarle. Recordamos que Fn es igual a n veces F1. ¿Esto qué implica? Que Fn más 1 es igual a n más 1 F1. Muy bien. De momento, eso es lo que tengo. Ok, ¿me va a servir esto para encontrarlo? Puede que sí. Vamos a ver. $315 es igual a n veces F1. Y 420 es igual a n más 1 F1. Lo más sencillo acá es despejar F1 y encontrar la n primero antes de encontrar F1. También podríamos intentar despejar n y encontrar directamente F1. Vamos a ver qué pasaría si encuentro el problema acá es de que n es un número entero. Hay una mejor forma para hacer esto. Cuando ustedes vean números enteros y se quieran deshacer de los números enteros, el grave detalle es de que acá f es un número real, n es un número entero. Cambia un poquitín las reglas a la hora de hacer estos despejes si no hace bien el despeje. No es que el despeje esté malo, sino es que si el n le va a dar fraccionario, no es que el n no exista, simplemente es de que ustedes por decimales no está coincidiendo exactamente con el valor exacto, pero por decimales ustedes le quitan los decimales y punto. La mejor manera para deshacerse la n es en realidad restando las ecuaciones. 420 menos 315 es igual a n más 1 F1 menos n por F1. ¿Qué es lo que va a pasar? Si expandimos acá, n F1 más F1 menos n F1. Cancelamos acá, y lo único que queda es F1. Ya eso sería todo. Esta pregunta salió una muy parecida en ampliación y mucha gente la perdió y fue lo que perdió mucha gente. Lo poquito que le faltaba para pasar de la ampliación era esto. Dice que F1 son 105 Hz. Ok, la pregunta de ampliación en realidad era más grande que esta, pero esta era la parte que todo el mundo falló. Decían algo muy parecido, el texto empezaba prácticamente igual, solamente que la pregunta de ampliación hacía como 3 problemas en uno. Y tenía un texto extremadamente parecido a esta. ¿Cuál es la frecuencia resonante más baja? Es F1. B, ¿cuál es la rapidez de onda en ella? Ok. La rapidez de la onda va a estar dado por la longitud de onda y por la frecuencia. En este caso, la frecuencia que tenga. Creo que se están refiriendo a la fundamental, porque recuerden que si está tensada de una manera, va a darnos una, y si está tensada de otra manera, va a dar otra. Ok. Creo que se están refiriendo a la fundamental, me parece. Entonces, la rapidez de onda y la vamos a hacer para la fundamental.
lambda 1. Ah, no, mentira. ¿Qué estoy pensando? No importa si está en otros modos normales, va a tener la misma velocidad. Se cancela lambda 1. El n se cancela con el n de los que salgan acá. Lo voy a hacer para lambda 1, que es lo más fácil. V es igual a esto. Recordamos que para el caso de una sola longitud de onda y que la cuerda está haciendo esto, L coincide con lambda 1 medios. Y ya tengo la fundamental. Entonces, 2 veces L por F1 es igual a, y L decían que es 75.6 centímetros. 2 por 0.756 por 105. Dice que son 158.76 metros por segundo. Vean que eso estaba fácil. Solamente hay que analizar bien la primera parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, quedan unos minutos. Vamos a empezar la parte de termodinámica. Si no hay más dudas de la parte de ondas estacionarias, creo que podríamos ya pasar a temperatura. Y creo que al rato ya hasta hoy mismo terminamos temperatura, porque en realidad el capítulo de temperatura es muy rápido de dar. Ok. Al rato sí terminamos hoy. Muy bien. Entonces, déjenme hacer otro archivo de estos. Se quedó ahí. Muy bien. Empezaremos el contenido ahora de termodinámica. Ya acabamos el contenido de lo que son oscilaciones, ondas mecánicas y la parte de fluidos. La temperatura, entonces, es lo primero que uno encuentra con la termodinámica. Vamos a cambiar radicalmente ahora lo que estábamos haciendo. Originalmente, ¿qué era lo que se hacía? Encontrábamos alguna velocidad para algo, una posición para algo, un tiempo para algo. Bueno, la termodinámica no busca esa clase de cosas. La termodinámica trata de fenómenos térmicos. ¿Eso qué quiere decir? Si algo calienta o algo enfría. El calor, trata del fenómeno del calor, trata del fenómeno de la temperatura, y luego veremos la entropía en la parte final. Veremos que esto está relacionado con muchísimas cosas de la parte de física 1, pero hasta que no terminemos de ver eso, vamos primero con lo más sencillo. Definir exactamente la temperatura. La temperatura es una medida que de momento lo que les voy a decir es que nos determina la agitación de las moléculas de un cuerpo. De momento no les voy a decir exactamente lo que es la temperatura, porque eso lo vamos a ver en la descripción macroscópica, la descripción microscópica de un gas ideal. Siguiente capítulo. Siguiente capítulo. O el siguiente es la primera ley. No. Dentro de los capítulos les definiremos correctamente lo que es temperatura. De momento solo créanme que es esto. Una medida
De momento es esto, una medida de la agitación de las partículas de un cuerpo. Hasta ahora, nada diferente de lo que hemos visto desde la escuela. Muy bien. Para medirlo, eso sí, requerimos algo que se llama equilibrio térmico. Y es lo primero que vamos a ver importante acá. Hay varios equilibrios. Equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico es de que la suma de fuerzas es igual a cero, por lo tanto, el objeto está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Equilibrio térmico es lo que vamos a ver ahora. Equilibrio térmico es de que ustedes ponen dos cuerpos juntos y básicamente no les va a pasar nada. No va a cambiar su estado interno. Entonces, al colocar un par de cuerpos juntos, ok, ¿qué no es un equilibrio térmico? Digamos que tuviéramos un disco caliente de cocina y le ponemos un hielo. El hielo probablemente hasta salte del disco de cocina. Empezará a derretirse y a evaporarse casi de inmediato. Entonces, ¿qué no es un equilibrio térmico? Puede ser un disco caliente. O sea, ¿qué situación nos da un equilibrio térmico? Un disco caliente y se le coloca un hielo o agua. O el ejemplo también, el azúcar. ¿Qué le puede pasar al azúcar? Bueno, el hielo, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a derretir y se va a evaporar. Si le ponemos agua líquida, se va a evaporar probablemente. Si le ponemos azúcar, no va a cambiarse solamente el tipo de estado en el que está. Si uno pensara que el azúcar está en estado sólido, ustedes la verían derretirse, pero ese derretimiento es algo más. Ese derretimiento es porque el azúcar se está descomponiendo, se está haciendo caramelo. O sea, no solamente está cambiando la forma del, del material y el estado, como lo entendemos, sólido, líquido y gas, sino que también está cambiando la composición química de la propia azúcar. Hay sustancias que son compuestos, digamos que fueron compuestos líquidos y lo ponen en un disco caliente o en un mechero, y, y al agregarle calor empieza a haber una reacción química. Una parte se va a separar de la otra. Esos son casos de equilibrio que no es térmico. ¿Por qué? Porque está cambiando el estado del objeto o el estado de al menos uno de los dos objetos. Entonces la temperatura juega un rol esencial en eso, pero todavía no hemos dicho exactamente qué es la temperatura. Solamente, entre comillas, un grado de agitación. Para ello, vamos con la ley cero de la termodinámica.
la primera ley. Bueno, sí. Entre comillas, la ley cero es, entre comillas, bueno, la ley cero es, entre comillas, la ley número 1 que vamos a ver. Profe, perdón, este es el capítulo 18, ¿verdad? En el Segway 10ª edición, sí. No me Y acuerdo cuál era el Segway entonces, set. el quiz de la próxima semana o el examen corto no incluye esto, o sea, este tema es hasta el tercer prueba corta. Sí, es hasta la tercera, porque el primer quiz que tenía fluidos y movimiento oscilatorio. El segundo quiz son 2 capítulos, movimiento ondulatorio y ondas estacionarias y superposición. Listo. Okay. ¿De acuerdo? Ok. Sí, está bien. La ley cero de la termodinámica es, de hecho, la definición de la temperatura. Entonces, equilibrio térmico lo vamos a entender como que no va a haber ningún cambio de estado, tanto en la forma física como en la composición interna de las partículas. De hecho, podemos tener cuasi equilibrios térmicos, que el disco esté ligeramente más caliente que la cocina, pero ya ahorita, que el otro objeto, pero eso igual implicaría un cambio interno del estado. Luego veremos esos cambios internos. De momento vamos a ir poco a poco dilucidando qué es la temperatura. Entonces, la ley cero de la termodinámica básicamente nos dice 2 cosas, lo que es un equilibrio térmico, entre comillas, y lo que es la propia definición de la temperatura y la forma en que uno, entre comillas, construye termómetros. Entonces, la ley cero dice lo siguiente. Si 2 objetos A y B, entre aquí no va a comer, están separados por un tercer objeto C y además A y C están en equilibrio térmico, y B y C están en equilibrio térmico, entonces A y B están en equilibrio térmico. Profe, ¿esa sería la ley 1 Cero, o la ley cero. es parte de la ley 0? Okay. Es la ley cero. ¿Qué es lo que pasó? Históricamente encontraron la primera ley de la termodinámica y la ley cero.
Básicamente llamaron a la primera ley de la termodinámica lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero tenían la ley cero, que no tenían un nombre particular. Le hubieran puesto segunda ley, pero encontraron que la ley cero era como lo primerito que debían haber visto antes de dar la primera ley como tal. Entonces se quedó como ley cero. El cero está antes del uno, entonces. Básicamente, ¿esto qué es? Tenemos tres objetos. A, B está por acá, y C. Si yo junto A y C, voy a decir que tienen un equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque no veo ningún cambio en ninguno de los dos. No puedo medir un cambio. Hago lo mismo con B y C. O sea, llevo C, lo separo de A, no le hago absolutamente nada a C y lo pongo con B. Y encuentro que también está en equilibrio térmico. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Que si yo agarro A y lo pongo con B juntos, voy a encontrar que también estarán en equilibrio térmico. No va a haber cambio en alguno de ellos. Ok, entonces C cumple el rol del termómetro. Ok, matemáticamente esta es una ley extremadamente oscura. Si ustedes la ven, no hay forma de determinar aquí cómo sacar algo numérico de esta ley, no como la vez pasada que hicimos el principio de superposición que nos decía directamente, si tenemos dos ondas que viajan en un medio y se encuentran, entonces la función de onda resultante es y1 más y2. Directamente. Esto no tiene una forma matemática definida bonita a nivel de física 2. La que viene en libros más avanzados de termodinámica para la ley cero, de hecho es bastante ruda de entender y de seguir. No es que tenga la gran cosa matemática en el fondo, pero hacen unas cosas tan raras a punta de funciones que cuesta seguirlo, porque la gente no está acostumbrada a esto. Por suerte para nosotros no tenemos que hacer esa derivación de la ley cero y encontrar una manera de encontrar qué es exactamente el equilibrio térmico y cómo medirlo. Entonces, lo único que vamos a decir acá es que la temperatura nos indica si hay equilibrio térmico. Entre cuerpos o sustancias. ¿De acuerdo? Espero que sí. Y el termómetro es lo que mide la temperatura. Ok, si dos cuerpos están en equilibrio térmico, implica que tienen la misma temperatura.
¿Hasta aquí de acuerdo? Ok, la temperatura va a ser una propiedad de la materia intrínseca de cada sustancia, pero que puede cambiar dependiendo del estado que se encuentre el cuerpo. O sea, todo cuerpo puede tener una temperatura. No va a ser exactamente como la masa, que la masa es invariante en todo momento. Si yo tengo un celular acá y me llevo ese celular a Marte, siempre va a tener la misma masa que tuviera aquí en la Tierra. La masa de nosotros permanece constante. La temperatura no va a permanecer constante necesariamente. Los seres humanos, por ejemplo, siempre en teoría, si están sanos, estamos a aproximadamente 36 grados Celsius. Luego veremos qué es exactamente el grado Celsius. Si una persona se enferma, entonces probablemente la temperatura pueda subir o bajar. El Sol, la corona solar, está aproximadamente a 6000 grados Kelvin. El núcleo terrestre está, de hecho, mucho más caliente que el Sol. El núcleo solar está muchísimo más caliente que eso. Y hay temperaturas asociadas a cada uno de esos. La temperatura normalmente para ellos, para cosas tan grandes, no va a cambiar. Luego veremos entonces qué es lo que pasa cuando tenemos un objeto muy grande cuya temperatura no cambia con el tiempo. Lo vamos a usar como patrón para la segunda ley de la termodinámica. Muy bien. Entonces, hasta el momento ya les he dicho, la temperatura nos determina el equilibrio térmico. Si dos objetos están en equilibrio térmico es porque tienen exactamente la misma temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo dos cosas en el refrigerador y los pongo juntos, no voy a encontrar cambio apreciable en ellos, ni siquiera el estado interno. Eso sí, determinar el cambio en el estado interno cuesta bastante, así que el termómetro es lo que nos va a indicar si de verdad está en equilibrio térmico o no. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a buscar una propiedad que nos permita ver en el termómetro un cambio apreciable. Si el termómetro cambia apreciablemente, entonces quería decir que no había un equilibrio térmico. Muy bien, entonces las clases de termómetros, por ejemplo, se aprovechan de alguna propiedad de la sustancia la cual va a cambiar no quitemos, le iba a poner mucho, mejor le voy a poner apreciablemente con la temperatura. ¿Qué hora es? Ya casi terminamos. Ejemplo, el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio, el mercurio tiene la propiedad de que es un metal en estado natural líquido. O sea, temperatura, estado natural me refiero a presión atmosférica de una atmósfera, 1.01 por 10 a la 5 pascales, y temperatura relativamente ambiente, 25, 26 grados Celsius. Entonces el mercurio es una sustancia líquida, un metal líquido, que cambia bastante con la temperatura. Su tamaño va a cambiar con la temperatura. Si ustedes ponen el mercurio a cierta temperatura, verán que cuando ustedes empiezan a subir la temperatura poco a poco, el mercurio va a ir expandiéndose
Entonces, eso nos dice dos cosas. Las sustancias se pueden expandir al aumentar la temperatura y el mercurio tiene una propiedad fundamental que permite determinar la temperatura. Su longitud cambia con la temperatura. Eso es bueno para nosotros. Ahora, no es el único. Están termómetros que son de gas a volumen constante. Y también de gases a presión constante. Ok, resulta que si ustedes siguen estos termómetros, también existen termómetros digitales que se aprovechan de otra propiedad, que es la ley de Stefan-Boltzmann. Luego veremos la ley de Stefan-Boltzmann, pero estos son los que me interesan por ahora. Al termómetro de mercurio, el termómetro de gas a volumen constante y el termómetro de gas a presión constante. ¿Qué hace el de gas a volumen constante? Bueno, algo tiene que cambiar. Encerramos un poco de gas en alguna recipiente que no cambie de volumen, por lo tanto el gas no va a cambiar de volumen y hay que medir algo. Ese algo que medimos es la fuerza que el gas ejerce sobre las paredes del contenedor. Y la mejor manera de medir eso es la presión del gas. Entonces nos aprovechamos de eso. La presión puede depender de la temperatura. El otro termómetro de gas a presión constante es lo contrario. Tenemos gas encerrado en algo así como un contenedor con un pistoncito y nos aseguramos de que siempre el pistón esté móvil. Por lo tanto, si el pistón está móvil a voluntad del gas, entonces siempre va a estar gas a presión constante. ¿Por qué? Porque un pistón móvil tiene que tener equilibrio mecánico. Y adivinen qué, el equilibrio mecánico, si la presión atmosférica fuera mayor que la presión dentro del gas, aplastaría el gas hasta que la presión del gas aumente y que el pistón no se mueva más. Entonces, el termómetro de gas a presión constante es básicamente un pistoncito móvil y un cilindro que contenga gas. Y lo que va a cambiar es el volumen. Entonces, el volumen dependería del gas, de la temperatura en el momento. Muy bonito eso. Uy, no, se me apagó la tablet. Denme un segundo. Y ya casi terminamos realmente. Ok. Entonces, hay varias maneras entonces de determinar la temperatura. No todos los termómetros en realidad coinciden exactamente. De hecho, los termómetros son la cosa más terrible que existe para instrumentos porque calibrarlos es terriblemente difícil. Si yo quiero que el termómetro de mercurio y el termómetro de gas me midan lo mismo, hay que calibrarlos extremadamente bien. Y rueguen porque puedan medir lo mismo en cierto rango. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una escala de temperaturas. ¿Por qué? Porque hasta ahora les he dicho, la temperatura es una cantidad que me va a medir algo. Ese algo va a ser si está en equilibrio térmico o no. Necesito entonces una forma de medirlo, una unidad. Entonces, la primera escala para medir temperatura es la escala Celsius. Anteriormente conocida como escala de centígrados. La escala Celsius es muy sencilla. Pusieron un termómetro
Aquí le ponen agua. Y pusieron una llamita. Entonces el agua se comienza a evaporar. Tengan en cuenta que yo no dibujo muy bien. Entonces, el momento en el que el agua se empieza a evaporar, entonces dicen que esa escala obligatoriamente tiene que ser T igual a 100 grados Celsius. Muy bonito. Tenemos ya un punto para partir con el termómetro. Busquemos otro punto. Seguimos con el agua. Y ahora más bien la congelamos. En el punto de congelación, T es igual a 0 grados. Pongámoslo aquí punto de congelación porque no se me ocurre cómo dibujar eso. Y a partir de ahí separan la temperatura de 100 en 100. De grado en grado, perdón. Entonces los puntos medios del agua, se dice que entre 0 grados y 100 grados, o sea, el punto de congelación del agua y el punto de evaporación, ahí está la escala de temperatura Celsius definida y lo separan de uno en uno. Y ya, con eso es que determinaron la escala Celsius. No es la mejor escala del mundo, pero fue muy bonita en su época. Ayudó demasiado a avanzar en lo que eran los temas de termodinámica, pero no fue la única. Los ingleses tenían su propia escala y después se dieron cuenta que la escala Celsius no era la más apropiada para definir la temperatura. La próxima clase continuamos con eso. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, con Pero ya, gusto. profe, había visto Sí, un claro. mensaje que decía que mañana hablaban sobre el quiz, la cátedra o Sí, algo así. los profesores vamos a tener una reunión con el coordinador. Voy a comunicar de que estuvo muy largo y varios profes me han dicho lo mismo, que opinaban que estaba muy largo para el tiempo asignado. Además de los errores que surgieron en el medio del quiz, que no se fijaron. Eso fue porque mucha gente subió preguntas y no se fijó lo que estaba subiendo. El propio Mediación Virtual tiene una herramienta para dar vista previa y ver qué es lo que están haciendo. Yo me he asegurado que la vista previa por lo menos se vea bonito y la mayoría de los ejercicios los hice cuando los estaba subiendo. Entonces me aseguré que la respuesta fuera la correcta. Igual se me puede haber pasado alguno, pero hasta el momento nadie se ha quejado de ninguna de las preguntas que yo hice. Bueno, hubo una queja, pero eso fue porque no sabían hacerla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, profe, está bien. Ahí Sí había usted una nos queja. comunica el viernes, Ajá. entonces. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí había una queja en realidad, pero eso fue porque no sabían hacerla bien. De este grupo. No, de hecho fue de otro grupo y que todo el mundo estaba preguntando de cómo se hacía esa. En realidad era muy sencilla de hacer. Es que era nada más un truco muy rápido y la verdad tal vez no iba acorde con el quiz, pero estaba entre el tema que nos dijeron y yo subí lo que me pidieron que subiera. Bueno, Profe. entonces, mucha suerte. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas Con gusto. gracias. Hasta luego.